Podemos entender como héroe a alguien que posee un poder sobrehumano. De una manera ontológica, podemos considerarlo un ser que se encuentra entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. La función de los héroes es ayudar a los hombres hacia un propósito o enseñarles, pero a cambio el héroe consigue una gloria, que le permite ser recordado y mantenerle vivo eternamente mediante la rememoración. Las hazañas del héroe en el campo de batalla se basan principalmente en la lucha consigo mismo, en primer lugar, y en segundo, con la muerte, ya que para alcanzar la gloria de los hombres, el héroe sabe que tiene que morir, ya que si no muere será olvidado por el resto de los mortales. Es en este punto donde entra el concepto de la fama, o el kleos. Para un héroe la inmortalidad se teje gracias a estos cantos, leyendas y poesías de las que hablan el resto de los mortales. Son narradas por la tradición oral, pero no solo se quedan ahí, ya que tienen una temporalidad constante. Las hazañas están en pasado, porque han sucedido ya. Son presentes en el momento de recordarlas y serán futuro ya que se almacenan en la memoria gracias a esa tradición oral. La vida del héroe es una vida difícil. En primer lugar, el héroe tiene que tener un sentido de renuncia, renunciar al placer corporal, a la serenidad y buscar un sacrificio y la muerte. El héroe es un mecanismo de transmisión de conocimientos y de interpretación del mundo. Como se ha dicho, se encuentra en relación entre los dioses y los hombres, y por tanto es usado por los hombres para dar explicaciones a ciertas cuestiones de las que no es capaz de responder. Por ejemplo, la aparición del fuego. Existen distintos tipos de héroes y han ido evolucionando a lo largo de la historia. El primer caso es el héroe civilizador o héroe mítico. Es el héroe que responde a patrones universales, es un arquetipo. Este tipo de héroes son los que constituyen los referentes culturales. Proceden del mundo divino, pero se mueven entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos, ya que proceden del mundo de los dioses, pero se juntan con los humanos y con ellos crean su descendencia. El nacimiento de estos héroes es profetizado y se esperan grandes hazañas de ellos, aunque también los dioses están constantemente supervisando sus acciones, ya que tienen como tarea enseñar a los hombres. Este tipo de mitos en los que participa el héroe explican la existencia de todo lo creado y de la naturaleza. Un ejemplo es el caso de las culturas de Sudamérica, donde por ejemplo se cuenta que tras crear el mundo el gran Inti eligió a dos hermanos para que construyeran un templo y emprender un viaje liberando y enseñando a los hombres la agricultura, la edificación, por lo que estos hermanos se convirtieron en héroes civilizadores. Este tipo de héroe existe en relación a la ley. Instruye las leyes humanas, como por ejemplo la de la cultura, despreciando la del cosmos. Este tipo de héroe se diferencia del anterior porque además de instaurar la ley, la defiende para que exista siempre. Los héroes trágicos son fundamentalmente políticos. En ellos encarnan los ideales morales de la sociedad y el respeto a la ley y a los dioses. Es un héroe defensor y protector de la ley. La defiende porque es una parte constitutiva de la condición humana, y sin ella la cultura y la civilización no se mantendrían. La muerte en este tipo de héroe no es determinante, sino que lo es apreciar el sufrimiento del héroe que le lleva a esta. Por ello, el héroe, en el momento de la inmolación, necesita testigos que le acompañen. El orgullo y el error fatal es lo que le llevan a realizar su propio sacrificio. El héroe trágico habla poco, de ahí que se estudia el silencio del héroe trágico. Este silencio se debe a que en este tipo de héroes es más importante el físico que el hablar. Es un héroe cercano al humano, que cuando va a la batalla expresa su temor al dolor y a la muerte, como expresaría cualquier humano. Estaría ligado al héroe trágico, pero además de poseer unos rasgos físicos y excepcionales, tiene también valores sociales, que lo convierten en una construcción ideal para el resto de los humanos. Un ejemplo de este tipo de héroe podría ser el Cid, aunque comparte este papel con el del héroe caballeresco. Era un caballero valiente, humilde y fiel, y a pesar de sus adversidades, luchó por recuperar su honra en todo momento. La principal diferencia de este héroe con el resto reside en que hasta ahora todos los héroes eran fuertes, valientes y aventureros, pero en este tipo de héroe la importancia reside en su lucha interior, el poder enfrentarse a las fuerzas que atentan contra el orden humano. Este héroe emerge de la literatura y el ejemplo más representativo es Don Quijote, donde rompe con el héroe trágico para ser héroe novelesco gracias a la lucha interior.
Esta lucha no es física, por lo que las armas no son importantes. La importancia reside en la fuerza interior, que es lo que le lleva a superar todos sus obstáculos. Para el héroe, lo importante es conquistar su individualidad, en confrontación con el mundo que le rodea y superar esos obstáculos. El tiempo del héroe novelesco es una espiral, comenzando en el interior y saliendo hacia afuera. Para este tipo de héroe no hay un mundo ideal, no hay garantía de salvación. Solo está él mismo y él es el que tiene que tener las fuerzas para seguir. Los desarrollos científicos han creado una sociedad en la que la forma narrativa tiende a disolverse, por lo que los héroes aparecen en otros tipos de formatos y soportes. Un ejemplo es el caso del cine, donde se han tratado numerosos ejemplos de estos héroes. Los héroes son incluso productos accidentales de la propia tecnología y reciben el nombre de superhéroes, como es el caso de Superman o Spider-Man. Son productos de un error fatal y del orgullo de la ciencia. Gracias a estos héroes, la sociedad ha representado sueños y miedos. El propio héroe anuncia el apocalipsis y la destrucción, y ha surgido para defender nuestro mundo buscando un mundo lleno de felicidad y de tranquilidad. A diferencia de los héroes anteriores, los superhéroes pueden ser personas normales que en un momento determinado, por causas de la ciencia, se convierten en héroes. Salen del anonimato convertidas y necesitan algo que las diferencie del resto de los humanos. Es el caso del traje, que es lo que les da las fuerzas necesarias para enfrentarse y vencer todos sus obstáculos. También están creados con los valores de la sociedad en la que surgen. Un ejemplo es que un héroe hacia un niño siente cariño y ternura, el mismo valor que está instaurado en nuestra sociedad. Por lo que los superhéroes actuales defienden las tradiciones, la civilización, el orden y la autoridad, siempre y cuando triunfen en estos los valores humanos característicos de nuestra cultura. Como se puede ver, los héroes han ido evolucionando a lo largo de la historia, buscando siempre en cada momento que tratasen de transmitir unos valores a esa sociedad y sean un ejemplo a seguir para el resto de los mortales.